Buenos días a todos, gracias por la puntualidad. Y para empezar, quiero invitar a cada uno de ustedes a ver conmigo esta imagen. Y pensemos en nuestras producciones, piensen en sus camaroneras, en sus fincas, en las fincas que ustedes asesoran. ¿Cuántas veces nos hemos deparado, frenteado una situación de esta? ¿Cuántas veces o cuántos ciclos nos pasan eventos tras eventos de vibrioses? ¿Cuántos periodos de transición y de verano nos vienen brotes de mancha blanca? Año tras año, ciclo tras ciclo, se repiten los problemas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué podemos hacer más para evitar esos tipos de problemas? Para no llegar a esos puntos. Y para ejemplificar cuánto eso nos puede afectar y imaginar otra vez, aquí es un ejercicio de abstracción. ¿Cuánto nos cuesta esas enfermedades? Año tras año, ciclo tras ciclo. Y aquí traje ese gráfico para ejemplificar un poco el tamaño del prejuicio. En ese eje tenemos el crecimiento del sector camaronero desde los años 70 hasta 2015. Y lo que está señalado en el gráfico son los periodos donde aparecieron algunas enfermedades. Si nos damos cuenta en el gráfico de los años 80 hasta 2000, las enfermedades que presentaban más prejuicio a la industria eran enfermedades virales. Es decir, que no había vibriose en esa época, no, sí había, pero lo que generó más prejuicio fueron enfermedades virales. Si vemos, el crecimiento incluso experimentó periodos negativos. Luego, más en los días actuales, de 2010 para acá, el gran actor que trae prejuicios a la industria son enfermedades del tipo o bacteriano o de hongos, que es la HPND, que nada más es que un vibrio, y el EHP, que es un microsporidio que ya no depende de un tercero para cerrar su ciclo en el camarón. Y para que tengan una idea de valor, solo en Asia, el prejuicio que la HP generó al principio fueron 23 billones de dólares. 23 billones de dólares. Ahora imaginemos nosotros, nuestra producción, ciclo tras ciclo, teniendo eventos, brotes de mancha blanca. No tenemos calculado todavía, pero imaginemos cuánta plata estamos perdiendo. ¿Y qué podemos hacer más para disminuir ese precio, para ser cada vez más eficiente? La industria está cada vez más eficiente y es hora de mirar el punto sanitario para ser un poco más eficiente. Y a pesar que esos números asusten, nos sirven para estar preparados. Y es por eso que hoy vamos a hacer una conversación sobre manejo sanitario efectivo durante todo el año. Hablemos un poquito de qué hay actualmente de nuevo y qué se viene al futuro y qué podemos aprovechar ahí. Para hablar de manejo sanitario efectivo durante todo el año, es necesario tener un panorama de qué es que sucede durante el año. Y eso no es algo tal vez novedoso, sabemos, pero ¿será que tenemos claros los conceptos? Y es eso que quiero revisar ahorita con ustedes. En Ecuador tenemos bien marcado una época de calor, una época de frío, pero en ese medio hay dos periodos de transiciones. ¿Y qué enfermedades se ven más en cada periodo? Yo creo que si conocemos bien lo que está pasando periodo en periodo del año y los mecanismos para sanar ese problema, vamos a ser más eficientes. Revisemos. En la época de calor, enfermedades bacterianas. Es decir, que no hay otras, sí hay, pero predominan problemas de vibriosis,
la región sur de Ecuador, aquí Paraguaquías, hay problemas de NHP. Son dos bacterias. Tienen alguna similitud. Les gustan la temperatura elevada y les gustan también la salinidad. El Vibrio, por su lado, es una bacteria innata, normal, que está en todos los medios marinos. Versus el NHP, está más en zonas puntuales donde ya es endémico y tiene una pequeña diferencia porque el NHP se transmite por canibalismo, la famosa vía horizontal que llamamos. Mientras el Vibrio es una bacteria que está en el medio y es una bacteria curiosa, es una bacteria heterotrófica. Y una bacteria heterotrófica le gusta consumir materia orgánica. Entonces, ella mira el camarón no como un enemigo, sino como una fuente de comida, ¿ya? Y solo va a entrar en el camarón si el camarón permite. Y el camarón va a permitir eso cuando hay algún problema en el ambiente o cuando baja la inmunidad del camarón. Entonces, sí hay mecanismos, eso nos dice que hay mecanismos que podemos evitar la vibriosis de alguna manera. Entonces, esas son las pequeñas diferencias de esas dos bacterias que predominan en la época de calor. Y aquí empiezan las confusiones a veces en tratamiento. No que solo funciona antibiótico para el Vibrio. No que mi ácido orgánico no funciona para el Vibrio. Y a veces el problema que tengo es una bacteria intracelular y el tratamiento es diferente. Entonces, esos conceptos hay que tener claro para ser eficiente en el tratamiento. Luego viene una época de transición donde el predominante, ojo, el predominante no es el único, es el virus de mancha blanca, empieza ahí a jugar. Las variaciones de temperaturas llegan y empiezan problemas de brotes de mancha blanca. Es correcto, ¿no? Ustedes saben. Y este año en específico, el frío llegó un poquito más temprano, ¿sí o no, doctora? Llegó más temprano y las variaciones eran fuertes y salieron brotes de mancha blancas bien significativos. Bueno, la mancha blanca es un virus. Realmente, actualmente, no hay una medicina, pero sí hay manejos que se puede hacer. Y siempre hablamos, para cualquier enfermedad, de una estabilidad ambiental. La pregunta es, ¿cómo voy a tener estabilidad ambiental si no controlo la temperatura? Bueno, no controlo la temperatura, pero sí hay otros parámetros que sí puedo y tengo herramientas para manejarlos. Entonces, el virus de la mancha blanca viene, se establece y la época de frío sigue. Y tengo visitado campos y este año, ustedes saben, el brote de mancha blanca está fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí, no? Y otro virus que se evidencia en la época fría, pero que está presente en todo el año, es el IHHNV. Este año todavía no vimos tanta disparidad de talla como el año pasado, pero sí en esa época se empieza a manifestar la disparidad de talla en decurrencia del IHHNV, que es un virus que no te mata el camarón, sí habita multisistemas en el camarón, consume la energía de esos sistemas para reproducirse y es por eso que el camarón no tiene tanta energía para crecimiento. Se suma a eso la cuestión de la temperatura baja, que es un factor que desfavorece el crecimiento del camarón y ahí está la disparidad de talla. Otra vez, no hay una medicina, pero sí hay manejos que se puede hacer en finca para disminuir el problema que genera bastante perjuicio a la industria. Luego vuelve una época de transición frío-calor, donde los brotes de mancha blanca siguen, la variación en temperatura vuelve a pasar y vuelven a tenernos el problema de la mancha blanca. Pero se empiezan a evidenciar problemas de vibriosis. Acuérdense que la vibriosis siempre hace coinfección con la mancha blanca, pero en las épocas de calor más, porque la temperatura es un factor que favorece mucho el crecimiento bacteriano. Entonces, vean ustedes conocen esto, ustedes saben, cada época del año, qué enfermedades me puede afectar más. Y por qué muchas veces todavía confundimos tratamientos. Viene la mancha blanca, estoy saliendo de la época de calor, viene la mancha blanca,
época de transición, y mi tratamiento para los vidrios que utilizaba en verano ya no me está funcionando para el evento, pero el evento ya se trata de otra cosa. Y es ese concepto que quiero que ustedes tengan claro. Cada época del año puede ser que te juegue un patógeno u otro, y no hay una receta, para nada hay una receta. Yo sí debo tener los conceptos claros para saber qué voy a utilizar. Y para saber qué utilizar, debemos estar preparados. ¿Ya? Y aquí quiero traer un ejemplo de una enfermedad que nos golpeó muy duro el 2020. Y aquí incluso quiero hacer un recordatorio a las personas queridas que ya no están aquí, que fue el COVID-19. La ciencia había advertido a nosotros que habían problemas posibles con coronavirus, que habían reservorios de coronavirus en animales, y no nos preparamos. Hay publicaciones científicas de mucho tiempo atrás que ya advierten a eso, pero no hicimos caso. ¿Y qué pasó? Vino la enfermedad y estamos gastando un montón de plata, perdiendo un montón de dinero por cuenta de una enfermedad. La ciencia nos advierte, si nos preparamos, vamos a salir mejor. Hoy el mundo apunta para un evento post-pandemia, nos estamos recuperando, pero todavía falta mucho. Nos preparamos, estamos con protocolos, con mascarillas, con vacunas, pero eso costó mucho dinero. Eso puede asustar, pero nos sirve para estar preparados. Y lo mismo sirve para la industria de camarón. Estamos apuntando a un mundo post-pandemia, pero que nos quede la lección de que debemos preocuparnos con el futuro. Y por eso el llamado aquí es, miremos hacia la ciencia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué se ve en el futuro? Nos preparemos. Ya tenemos herramientas y soluciones para estar más preparados. La industria no puede parar. No podemos parar. Entonces, debemos escuchar a la ciencia y estar preparados. En diferentes épocas del año ya conocemos lo que sucede. Ahora, ¿qué podemos hacer para superar eso? ¿Cómo entonces enfrentar las enfermedades que conocemos que nos aquejan en cada época del año? Básicamente, hay dos cosas que tampoco son cosas nuevas. Y es un equilibrio entre ambas. Manejo de campo y medicinas. Pero las medicinas nos van a costar caro y no van a funcionar si no hacemos bien el manejo de campo. Y hacer manejo de campo no es seguir recetas, es tener los conceptos claros para saber cómo reaccionar frente al cultivo. Porque sabemos que el cultivo de camarón es algo muy dinámico. Entonces, muy importante, manejo de campo. Para cualquier enfermedad, las que tenemos actuales y las que tal vez al futuro vengamos a tener. Si tenemos un manejo de campo bien realizado, vamos a estar preparados. Nos va a golpear, sí, pero tal vez mucho menos de que si no estamos preparados. ¿Y qué podemos recuperar de manejo de campo? ¿Ya? Aquí un diagrama muy antiguo y que hasta hoy nos sirve, y así tal cual como está ahí, lo es. Tenemos un ambiente acuícola, un sistema de cultivo en el cual no logramos aislar los patógenos. Los patógenos no se van a ir. Los patógenos están ahí y tenemos que convivir. No estamos en sistemas bioseguros, súper sofisticados, caros, no. Nuestro sistema es eficiente así como lo es, pero tenemos que convivir con las enfermedades. Y si yo descuido de una de esas tres patitas, el patógeno tiene la oportunidad que deseaba. Y ahí empiezan a manifestarse las enfermedades. Entonces, cuidemos lo máximo posible de nuestro ambiente de cultivo para que no se manifieste tanto los patógenos. Y ahí ustedes podrían preguntarme, ¿pero cómo?
Si yo tengo una temperatura que varía mucho, ¿qué voy a hacer con la temperatura? Todavía no podemos calentar el agua. Quizá un día nos quede barato eso y logremos, pero actualmente no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, la temperatura no podemos controlar, pero hay otros parámetros que sí no vamos a controlar, pero podemos manejar bien. Hay herramientas para tanto. Y aquí podríamos estar una mañana toda, quizá 2 días, hablando de calidad de agua, calidad de suelo y todo lo que implica el manejo en acuacultura. Pero quiero recuperar 4 puntos que son claves y que trabajamos en equipo para llevar siempre a los clientes. Ustedes saben, quien recibe nuestras visitas, trabajamos eso. Hay 4 puntos claves que quiero recuperar. Primero, no hay vida sin oxígeno. El principal parámetro de calidad es el oxígeno. Eso todos sabemos. Ahora, hay que recordar. Y quiero aprovechar otra vez el ejemplo del COVID para que ustedes se den cuenta de la importancia del oxígeno. Con el COVID nos dimos cuenta y sabemos actualmente que nuestra saturación en la sangre debe ser de 100%. 95, 98, por ahí, ¿sí o no? Y si ustedes se acuerdan de alguna charla o alguna clase de calidad de agua, siempre nos dicen, oye, tu oxígeno tiene que estar mínimo 3.5 miligramos por litro, 4, o en 50% de saturación. Y ahí uno se pregunta, pero ¿por qué si mi sangre tiene que estar al 100% y mi piscina tiene que estar mínimo al 50%? Y ahí que quiero hacer la correlación. Justamente cuando el oxígeno está en 50% de saturación en el agua, en la hemolinfa del camarón está al 100%. Es decir, que si baja de 50% de saturación, la saturación en la hemolinfa baja. Y cuando baja la saturación en la hemolinfa, los tejidos no tienen oxígeno. Y empiezan los problemas multisistémicos de la falta de oxígeno. Entonces, siempre que tu camaroncito se quede con menos oxígeno que el 50% de saturación, acuérdate de todo lo que puede estar generando él. Cuando nos falta oxígeno, nos baja la inmunidad y si hay patógenos en nuestro ambiente, nos vamos a infectar. Lo mismo pasa con el camarón. Entonces, ojo con el oxígeno. Y otro punto que yo quería traer para ejemplificar cuánto nos ayuda un buen oxígeno. En la universidad hacíamos pruebas de degradación de materia orgánica. Teníamos nuestras unidades experimentales, poníamos el suelo, el camarón, alimentábamos y nada que se acumulaba en la materia orgánica. Y claro, nuestras unidades experimentales en una universidad estaban diseñadas para tener un oxígeno excelente, 4.5, 5, 6, y no se acumulaba en la materia orgánica. Es decir, que un buen oxígeno en nuestra piscina no es que va a eliminar toda la materia orgánica, pero garantizar un buen oxígeno al fondo, a la columna de agua, ayuda mucho a disminuir problemas de carga orgánica. Entonces son 2 ejemplos que yo quería traer para reforzar cuán importante es el oxígeno. Otro punto muy importante que quería destacar, son 4, entonces el oxígeno, el segundo, la alcalinidad. Y aquí quiero justificar el por qué yo llamo la alcalinidad de un superparámetro. Ya voy a explicar por qué. La alcalinidad, si tenemos una alcalinidad alta, estabilizamos otros parámetros. El primero, ustedes deben saber, es el pH. Una alcalinidad alta nos estabiliza el pH. El pH no va a variar mucho. Cuando el pH varía mucho, yo tengo ese tipo de problema. Por la tarde, por la producción fotosintética, mi pH va a subir a 9, 10, 11. Y ahí voy a tener problemas de amonio tóxico. Si tengo amonio en mi piscina, sabemos que el amonio se divide en amonio tóxico o no ionizado y amonio ionizado. Entonces, siempre que paso de un pH 9, 10, 11, la mayor parte del amonio es el amonio tóxico ahí. Y ahí tengo problemas de tejidos afectados, quemados, y ahí abrí puerta para las enfermedades, para los virus, para los virus también
lo que hay en tu piscina de patógeno. Es la oportunidad que están esperando. Y esa misma piscina que te llegó a un pH 9, 10, 11 en la tarde, y en la noche te va a llegar a un pH 5, 6. Y en pH 5, 6, el gas sulfúrico es más tóxico. Entonces, empezando por la variación de pH, si estamos hablando en estabilidad ambiental para que el camarón esté sano, una variación de pH ya te genera problema. Ahora mira la consecuencia. Varía el pH, tu camarón ya se afectó. En la tarde le toma una dosis de amonio, tóxico. En la noche, gas sulfúrico. ¿Qué camarón sano vamos a tener ahí? Y la alcalinidad, mira, la alcalinidad es capaz de estabilizar todos esos parámetros. Y sabemos controlarla, o por lo menos manejarla. Ustedes ya saben la receta. 150 kilogramos por hectárea de cal hidratada por semana para subir 10 partes de alcalinidad. No creo que sea un manejo tan caro. Y si no están convencidos de cuánto interfiere la alcalinidad en sus parámetros, traigo 2 ejemplos más. Las algas y las bacterias nitrificantes dependen del carbono inorgánico que viene de la alcalinidad para hacer sus funciones. Las nitrificantes son excelentes bioremediadores del suelo y del agua, y si no hay alcalinidad, no funciona. Y así mismo con las algas. No hay alcalinidad, no hay carbono inorgánico, no van a funcionar. Entonces, mira que yo hablé con un parámetro, estabilizar pH, hablé de amonio, de gas sulfúrico, hablé de bacterias nitrificantes, hablé de algas. Todo eso. Y si no están convencidos todavía, la alcalinidad te ayuda en el sistema inmunológico del camarón. Primero, por toda la estabilidad de los parámetros que yo comenté ahorita. Segundo, porque en el sistema inmunológico del camarón existe un proceso que está involucrado en la coagulación de la hemolinfa, y que para coagulación necesitamos de una enzima llamada transglutaminasa. Y la transglutaminasa es calcio dependiente. Entonces vean ustedes, ¿por qué yo llamo de un superparámetro la alcalinidad? Algo que está a nuestras manos para manejarla y nos mejora 5 o 6 variables. Por eso yo llamo de superparámetro. Entonces, oxígeno y otro, alcalinidad. Manejen bien sus alcalinidades y van a ganar mucho en la evolución ambiental de sus cultivos. Tercero punto, no menos importante, es algo ya conocido del ecuatoriano. El ecuatoriano ya se convirtió en un crack en hacer bioremediación. Pero yo hablo de bioremediación y fertilización a través de 3 elementos claves: el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Son nutrientes esenciales y por eso están en todas las dietas de camarón. Por lo tanto, también son fertilizantes, son elementos que son fertilizantes y lo sabemos, pero cuando están en exceso pueden ser un contaminante. Ahora imagínense ustedes, todos los días poniendo balanceado, poniendo carbono, nitrógeno y fósforo en nuestras piscinas. Y aquí estoy discursando para ustedes de buscar un equilibrio ambiental. Y por eso que el equilibrio no se logra, el equilibrio siempre se busca. Siempre estamos en búsqueda del equilibrio. Todos los días ponemos carbono, nitrógeno y fósforo. Imposible tener un ambiente 100% equilibrado. Pero sí necesitamos manejarlo para buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Entonces, en cualquier ser vivo, sea plantas o animales, hay un elemento de la naturaleza que todavía no logramos cambiarlo, que es la retención de nitrógeno. Las plantas, los animales, cuando fertilizamos una planta o cuando alimentamos un animal, la retención de nitrógeno, ese nitrógeno que está en la proteína, es de, en promedio, 25%. Obviamente, si yo tengo un balanceado mejor, puedo llegar ahí a un 28, 29%. Un balanceado malo te puede llevar a un 19, 20% de retención. Si estoy hablando que eso se queda en el animal, lo demás va a parar ¿dónde? Al medio, al agua. Y el nitrógeno en el agua es amonio.
y amonio es tóxico. Y diferente de otras culturas como el pollo, que ensuciamos, pero limpiamos físicamente, removemos eso, en acuacultura no podemos hacerlo. Eso se queda ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a dejar los animales vivir en un basurero? No, hay técnicas para eso. Y ahí está la bioremediación y la fertilización, ¿ya? El fósforo para camarón es un poco más grave la situación todavía. La retención es en promedio 13%, porque el fósforo en los animales generalmente se deposita en los huesos. Y el camarón tiene un sistema muy sencillo, un caparazón. Entonces la retención es baja, ¿no? Y eso todo va a parar el agua. Y parando en el agua, ¿dónde va a ser aprovechado? Va a ser aprovechado como fertilizante, sí, para las algas y para bacterias. Y hay dos grupos de bacterias. Las heterotróficas, donde están los víbrios, donde están nuestros bioremediadores, como el bacilo. Y bacterias quimiototróficas, que son las nitrificantes. Y fíjense ustedes que las bacterias les gustan más la relación carbono-nitrógeno. La bacteria heterotrófica le gusta una relación carbono orgánico, nitrógeno, de 10:1, 12:1, hasta 15:1, ya para sistemas de biofloc. Pero en nuestro suelo, cuando medimos la materia orgánica, muy importante ver cómo está nuestra relación carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Porque ¿será que la condición para mi bacteria está ideal? Voy a invertir en mi bioremediador y no tengo la condición más o menos arreglada para que ella haga su trabajo. Entonces, no midan solo materia orgánica, vayan más allá, midan la relación carbono-nitrógeno y empiecen a dar más condición a tu bacteria heterotrófica para que trabaje. Mientras las bacterias nitrificantes no les gusta el carbono orgánico. La bacteria nitrificante le gusta carbono inorgánico. La alcalinidad que yo comentaba para ustedes. Entonces, nunca prepare una nitrificante con melaza. Pobrecita va a sufrir. ¿Ya? Entonces, le gusta una relación carbono orgánico-nitrógeno más baja. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña diferencia aquí, pero son dos aliados importantes. Y cuando hablamos de alga, ustedes ya deben saber que hablemos de relación nitrógeno-fósforo. Porque uno de los nutrientes más limitantes para alga es el fósforo. Y es por eso que cuando medimos nuestra agua estamos en búsqueda de la relación nitrógeno-fósforo porque queremos favorecer cierto grupo de algas. Ahora, mi provocación aquí es la siguiente. No podemos más seguir las recetas de antes, de poner tanto de nitrógeno, tanto de superfosfato triplo, tanto de sílice para corregir mi agua. Porque, ¿qué será que hay en mi agua? En Ecuador hay mucha agua que tiene mucho fósforo. Y otro trabajo también en ese sentido es lo que comenté de las supuestas vacunas. Es un nombre incorrecto, pero nos ayuda a imaginar cómo funciona con esas proteínas. En ese trabajo utilizaron la BP28. Es una proteína del virus de la mancha blanca. Y que cuando se ofrece eso al camarón, se vio que se genera algo de tolerancia al virus y incrementa la sobrevivencia. Y la pregunta, bien, esa tecnología sabemos que funciona. Ahora, ¿cómo aplicar vacunas en camarón? ¿No? A la tilapia sí podemos vacunarla, pero el camarón, ¿cómo? Entonces, la innovación de ese trabajo, que es de ahorita, 2021, lograron hacer algo genial. Pusieron vía un plasmidio, hicieron una especie de transgenia en una microalga. Y pusieron esa proteína BP28 en esa microalga y lograron reproducir esa microalga y hacer volumen y ofrecer al camarón vía balanceado. Y vean la infección experimental, qué buen resultado que obtuvieron. La línea de arriba es el control negativo, donde no había mancha blanca en los camarones. Entonces 100% de sobrevivencia. La línea de abajo es el control positivo, donde infectaron los camarones, pero no dieron ninguna medicina. La que sigue es el control con microalgas, o sea, los camarones fueron infectados, ofrecieron microalgas, pero sin la vacuna. Y esta línea es el tratamiento donde se ofreció la microalga con la BP28, con la vacuna. Y vean la sobrevivencia después de 14 días en más de 70%.
mientras el control con 9 días, 100% de mortalidad. Entonces, eso nos deja esperanza de que quizá vamos a tener en poco tiempo aliados que nos ayuden con los brotes de mancha blanca. El manejo ambiental está cada vez más retador. El clima, a veces ya no sabemos muy bien si va a ser muy calor, muy frío. Estamos viendo por todo el mundo esas variaciones importantes. Entonces, sí necesitamos de aliados como este. Y sí necesitamos mirar y escuchar a la ciencia. Y como yo dije, el coronavirus fue una lección bastante importante. Aprendimos como camaroneros a ser mucho eficiente en los costos. Y podemos ser aún más cuando entendamos bien los conceptos de las enfermedades y qué tratamiento hacer de acuerdo con cada enfermedad. Eso nos va a hacer ser un paso más allá de eficiencia. Último punto es utilizar la data para justamente ver qué se viene en el futuro. El futuro se demostró bastante retador para nosotros actualmente en el presente y por eso debemos estar atentos. Generamos tanta información en las fincas camaroneras y muchas veces se queda en cuadernos, con tantas herramientas sencillas que nos ofrece hoy la tecnología para poder analizarlas. Herramientas donde podemos observar gráficos y ya tener idea de qué puede pasar. Entonces, y ahí hay otras herramientas un poco más sofisticadas donde vamos aplicando la estadística y ahí teniendo más seguridad en la toma de decisión. Entonces la invitación es, esa data que tanto generamos en finca, utilicémoslas para analizar qué pasó en el pasado, qué hay actualmente en el presente, para imaginar qué podemos hacer mejor en el futuro. Hay herramientas muy sencillas y que nos pueden ayudar mucho, paso a paso. Esa es la invitación. Porque sí, el futuro lo hacemos hoy. Y quería cerrar, y quiero que se vayan de aquí con 4 mensajes claves. La primera es, cada periodo del año, calor, frío, transición, tiene su mayor aporte de una enfermedad u otra. Y el tratamiento cambia. Y para saber bien qué es que está pasando en mi cultivo, apóyense en los expertos en salud. Ellos les van a decir si estás haciendo bien el tratamiento o si el tratamiento no te está funcionando. Porque entender bien los conceptos de cada época del año a veces facilita mucho eso. Todavía nos estamos confundiendo en ese punto. Tercero, ácidos orgánicos y aceites esenciales. Si hay algo que la ciencia estudió en un pasado reciente y que nos brindó, nos regaló actualmente, es ese tratamiento muy efectivo para la vidriosis. Entonces, esa es otra. Y almacenar la data. Almacenar y analizar la data. Eso nos va a ayudar mucho a hacer el futuro que estamos haciendo hoy día. Que el futuro nos hacemos hoy. Ese era el mensaje que quería dejar, que ustedes se lleven. Agradezco mucho la atención. Gracias. Tenemos unos minutos para un par de preguntas, si alguien quiere levantar la mano. Sí, bueno, en cuanto a, agradeciendo mucho la presentación. Gracias a usted. Excelente. En lo que se refiere al tema de la aplicación, por ejemplo, de carbonato para corregir alcalinidades, si tuviésemos antes de eso lecturas de amonio que sean elevadas y al aplicar una fuente carbonatada que llevamos aquí y aumentamos la fracción tóxica, ¿cuál sería la recomendación que podría tomarse en la aplicación de un producto sin que altere o sin que suba la fracción tóxica de ese elemento? Eso como primera pregunta. La segunda, en la bioremediación, ¿qué opinión le merece
la medida de potencial redox como una fuente de información con respecto a la actividad bacteriana en el mundo? Gracias, muy interesantes las preguntas. Del amonio, sí hay que medir, y si está alto el amonio, yo iría por primero corregir el amonio, o reducir su cantidad para ahí corregir la alcalinidad. Las piscinas de ese sistema de cultivo que trabajamos generalmente no llegan a puntos tan críticos de amonio. En precrías he visto bastante problemas. Pero sí la recomendación ahí sería corrige el amonio. Hay herramientas, tanto el recambio, el uso de otras técnicas a través de bacterias que te ayudan a reducir. Pero sí mi opinión sería reduce un poco el amonio y ahí corrige la alcalinidad. Porque si subes mucho el pH de una vez, vas a tener problemas. Sobre todo la corrección con hidróxido de calcio es más complicada. Hay una dosis que no debería pasar de, creo que es 0.1 miligramos por cada litro de cal hidratada para no superar no haber una variación tan grande de pH. ¿Ya? Es por eso que no deberías pasar de 150 kilogramos por hectárea semana. Siempre aplicando por la mañana, que es donde tengo el pH más bajo. Pero si hay problemas con amonio, mejor corrige antes de ese parámetro y después corrige la alcalinidad. La segunda pregunta fue de bioremediación. Recuérdame. Potencial redox. Ya, buena pregunta. ¿Qué nos dice el potencial redox? ¿No? Nos dice, ¿tu ambiente está oxidado o está reducido? Y muchas veces la acuacultura, como trabaja con suelos inundados, cuando pones agua en un suelo, separas la atmósfera del suelo. Un suelo agrícola que tiene contacto con el aire atmosférico, generalmente tiene un potencial redox positivo, está superoxidado. Pero cuando ponemos agua, generalmente el potencial redox se disminuye, porque depende del oxígeno del agua. Y llega suelos sanos cerca de cero y puede ser negativo ese potencial redox. Entonces, sí te da mucha información. Te dice, mi suelo tiene condición de recibir tu bacteria o no. O mi suelo está muy dañado o no. Lo que siempre trabajo, si no tienes como medir potencial redox, que es una excelente medida, garantice un buen oxígeno en el fondo de la piscina. Garantizando un buen oxígeno en el fondo de la piscina, vas a tener un ambiente oxidado, aunque sea en la camada inicial donde ocurren todas las relaciones con las bacterias, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Sí es importante medir el redox. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, es interesante. Gracias. Con respecto al uso de ácidos orgánicos, es algo que tradicionalmente yo utilizan todas las plantas de alimento balanceado, que es un hecho ya que ha sido constatado por su efectividad. Mi pregunta va en relación con los aceites esenciales, ya que la gran mayoría de ellos son termolables, los procesos térmicos pueden hacer que se pierda, digamos, en ensayos que yo he hecho hasta un 80% de aceite esencial, bajo condiciones de extrusión. ¿Cuál sería la recomendación para el uso de los aceites esenciales y no tener este problema? Primero, buscar una protección a tu aceite esencial. Hay algunas maneras que disminuyen esa pérdida. Sin embargo, tal vez yo no sea la persona ideal para hablar sobre eso. No soy el formulador y no trabajo directamente. Pero sí hay tecnologías, sobre todo cuando vamos a nanopartículas protegidas, que te ayudan a disminuir ese impacto. Es un reto, pero sí es posible. Sí hay actualmente balanceado que intrapellet hay buena cantidad de ácido orgánico y aceite esencial. Tenemos una última pregunta. Muy buena presentación. Gracias. ¿Qué tan lejos estamos de ese futuro de usar las algas para la vacunación del camarón del futuro cargastroseado? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Porque la ciencia tiene sus etapas. No hay como saltar etapas. Infelizmente hay una parte que es allá del laboratorio, condiciones controladas, y ya prueba aquí, prueba acolá, hasta llegar a la industria. Yo creo que está muy cercano.
Más cercano está la primera experimentación, harinas de macroalga para disminuir mortalidad. La segunda, con el uso de la vacuna, yo creo que todavía esa publicación reciente nos alienta mucho, pero hay que comprobar muchas etapas todavía. Bien, agradecemos una vez más al doctor Poli por su presentación. Gracias a todos.